Bueno, Pilar, hoy vamos a hablar de lo que es el tema número 7, que es la actitud frente a un paciente con dolor abdominal. Entonces, debes de tener en cuenta que el dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta médica y que en este caso este dolor es uno de los más característicos de los diferentes trastornos o patologías o afecciones que el paciente pueda presentar a nivel, en este caso, intraabdominal. ¿Por qué? Porque a veces puede que el dolor que el paciente esté refiriendo a nivel abdominal no se esté desencadenando a nivel abdominal, sino que esté externo a eso, como puede ser un dolor a nivel de la caja torácica que se pueda referir a lo que es la parte abdominal. Aquí es importante que tú tengas en cuenta los signos y los síntomas que van a acompañar al paciente. En este caso, vamos a tener en cuenta que este dolor o estos síntomas se pueden caracterizar por tres. Puede ser un dolor visceral, somático o referido. Y entonces vamos a ver las características de cada uno de ellos. Cuando hablamos en este caso de un dolor visceral, se caracteriza por ser sordo, va a ser de difícil localización y es difuso, es decir, el paciente no te va a poder referir específicamente dónde le duele, sino que para él va a ser un dolor que estará generalizado en toda la zona abdominal. Luego tenemos que este dolor se puede presentar como náuseas, vómito, hipotensión o espasmos musculares. En este caso, cuando el paciente tiene un dolor visceral, no se va a encontrar en postura antiálgica, que la postura antiálgica es básicamente así. Cuando el paciente tiene tanto dolor a nivel abdominal que él en este caso se aprieta o se estremece contra su abdomen. Entonces, ¿en qué ocasiones podemos tener un dolor visceral? Podemos tener en este caso un dolor visceral cuando el paciente tiene una pancreatitis, obstrucción intestinal y apendicitis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Ya hablando más que todo del dolor somático, se caracteriza por una irritación bacteriana o química de lo que son las fibras nerviosas, es decir, relacionadas directamente con el peritoneo parietal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una relación muy estrecha con lo que es el órgano específico que me está desencadenando el dolor. Por eso es que este dolor somático es agudo, intenso, está bien localizado y empeora con los movimientos. Es decir, el paciente dice que tose y le duele, el paciente dice que de pronto camina o hace cualquier tipo de movimiento y el dolor es muy intenso. Y también cuando tú lo palpas, el paciente le duele. Aquí ten en cuenta que es mucho más específico. Y ya en este caso el referido va a hacer referencia porque este se va a originar en una localización diferente a la que se percibe. Si me hago entender, en este caso te tengo una imagen que para mí es muy buena porque me puede ayudar a identificar cómo se pueden presentar en este caso esos tipos de dolores y cómo se van a referir. Entonces, mira, la imagen es, dame un momento, esta. Por lo menos en esta imagen, ¿tú qué puedes observar? Puedes observar que mira que aquí en la coloración verde, en el hombro, en este caso derecho, me está diciendo que el paciente puede tener un dolor de la vesícula biliar y sabemos que la vesícula biliar no está ubicada en lo que es en este caso el hombro derecho, sino que ella está principalmente donde pues a nivel de lo que es más hipocondrio derecho. Sin embargo, el dolor se puede referir a lo que es esa zona, ¿vale? Bueno, entonces en ese orden de ideas, ten en cuenta que hablamos de 10 tipos de dolores. Hablamos de un dolor en este caso que puede ser visceral, se caracteriza por ser difícil localización, va a ser como tipo cólico, puede acompañarse de náusea, vómito, hipotensión y espasmo muscular. Y aquí el paciente ten en cuenta que no se va a encontrar en postura antiálgica, sino que eso es más característico del somático. El visceral, ten en cuenta que se puede presentar por pancreatitis, obstrucción intestinal, apendicitis o colecistitis.
Y ya el somático se caracteriza por ser más localizado, es decir, va a tener una relación muy estrecha con el órgano que está siendo afectado. En este caso, ten en cuenta que ese dolor va a empeorar con los movimientos y con la palpación. El paciente tendrá una defensa involuntaria y una sensibilidad al rebote. ¿Qué es lo de la sensibilidad al rebote? Entonces te voy a mostrar por acá una imagen para que tú más o menos tengas en cuenta de qué estamos hablando. Entonces, mira, la sensibilidad al rebote es básicamente, déjame busco la imagen. Mira, esta sería en este caso lo que es la del rebote. Tú al paciente le vas en este caso, sin que él se dé cuenta, le vas a palpar lo que sería el abdomen y él va a sentir lo que vendría siendo un dolor al hacer esta maniobra. Si tú de pronto lo haces, eh, si a ti te lo hacen, tú como no tienes ningún tipo de patología o alteración a nivel gastrointestinal, a ti este procedimiento no te debe de doler. Y mira que el somático es característico de la peritonitis. Ya teniendo en cuenta el referido, hemos mencionado que es el que se va a localizar en un lugar diferente al cual se percibe. Mira que este es más específico de una úlcera pectídica que se perfora, que se va a referir en la espalda, tracto biliar, que puede hacerlo alrededor de la escápula, en este caso derecha, y mira que todo eso que me está indicando básicamente va a hacer referencia a la imagen que te mostraba, que dependiendo de la cosa que esté siendo afectada, así mismo se puede referir. Entonces, cuando es un aneurisma, en este caso roto, se puede dar en la parte inferior de la espalda y los muslos, y cuando es el apéndice, puede ser en el cuadrante inferior o en el epigastrio. Mira que por lo menos acá tenemos el apéndice, que lo podemos tener en este caso a nivel periumbilical. Listo. En ese orden de ideas continuamos con la localización, pues debemos de tener en cuenta que podemos dividir lo que es el abdomen en 9 cuadrantes o en 4 cuadrantes. Cuando lo hacemos en 4 cuadrantes tenemos el superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Y ya en los 9 cuadrantes tenemos epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. También vamos a tener hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, vacio derecho o vacio izquierdo, o también se le dicen en este caso los flancos. Luego tenemos fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Y vamos a observar que como me muestra esta imagen, cada órgano cada parte característica del órgano va a estar referida aquí. En el caso del hipocondrio derecho tenemos principalmente lo que es el lóbulo derecho del hígado, tenemos una porción de lo que es la vesícula biliar. En el epigastrio continuamos con ese lóbulo derecho de lo que sería en este caso el hígado. Tenemos parte de lo que es la curvatura menor del estómago, una pequeña porción del píloro, y ya en el hipocondrio izquierdo tenemos gran parte de la curvatura mayor del estómago y así característicamente en cada una de las regiones. Acá lo importante es que en lo que hablamos del vacio derecho vamos a encontrar lo que es ese colon ascendente y en el vacio izquierdo el descendente, para que en la fosa ilíaca izquierda tengamos en este caso el colon sigmoide y posteriormente esto se continúe con el recto y me dé el ano. En el hipogastrio principalmente tenemos lo que es útero, vejiga y lo que son esos aparatos reproductores. Y en fosa ilíaca derecha, muy importante, que ahí tenemos lo que es el apéndice. Listo.
En ese orden de ideas, ¿cómo yo hago el diagnóstico diferencial? Entonces, ten en cuenta que ya hemos hablado de dos cosas muy importantes, de cómo es ese tipo de dolor que se pueda presentar en este paciente con dolor abdominal. Ten en cuenta que puede ser un dolor visceral, somático o referido, que también debes de tener en cuenta en dónde se está localizando ese dolor. Entonces, al yo saber las características del dolor y cuáles son los síntomas que acompañan, más una adecuada exploración física, es cuando yo voy a hacer una buena evaluación de mi paciente y así voy a poder descartar qué es lo que el paciente no tiene y lo voy a dirigir a lo que realmente está presentando. Es muy importante que actuemos de forma inmediata en este caso cuando el paciente tenga un embarazo ectópico que sea roto, porque esto puede llevar a graves complicaciones si no se trata de forma inmediata. También un dolor de infarto agudo de miocardio, que como habíamos dicho, ese dolor de infarto agudo de miocardio se puede presentar en lo que sería el epigastrio y en este caso ese dolor que se percibe en epigastrio, uno puede pensar que es algo de origen gastrointestinal, pero resulta que el paciente realmente está cursando con un infarto agudo de miocardio. También es importante que tú diferencies cuáles son las emergencias urgentes que no son quirúrgicas. En este caso, la ruptura del esplénico, que sería el vaso. También tenemos otras características como lo son aneurisma abdominal, ruptura esplénica, infarto agudo de miocardio, embarazo ectópico, perforación de vísceras huecas, peritonitis o alguna obstrucción a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? La gravedad de este asunto me lleva a mí a pensar si la atención que le daré a mi paciente es de forma quirúrgica o puede ser mediante lo que son medicamentos o algo que no sea quirúrgico, sino más que todo medicamentoso. En el caso de lo que son las quirúrgicas, hablamos de una pancreatitis, en este caso aguda, una colecistitis, una gastroenterocolitis, hepatitis alcohólica, cólico nefrítico, infarto esplénico o peritonitis bacteriana. Cualquiera de estas me puede llevar a pensar en un tratamiento principalmente quirúrgico más que medicamentoso. Teniendo en cuenta entonces lo que son principalmente los signos y los síntomas que acompañan el paciente, donde recuerda que mencionamos de característica visceral, somática o referida. El visceral es mucho más difuso, es complicado de localizar y el somático va a ser mucho más en este caso específico. Recuerda que el somático es el que empeora con los movimientos y con la palpación. Y finalmente el referido mencionábamos que era el que se percibía en una zona diferente a la que realmente se estaba siendo afectada. En la localización, ten en cuenta que hablamos de esas 9 regiones a nivel abdominal o si no de esas 4 regiones características. Mencionamos esos diagnósticos diferenciales para yo poder identificar en este caso si el paciente requería en este caso una atención inmediata de carácter quirúrgico, mencionando lo que es pancreatitis, cólico nefrítico, infarto esplénico, peritonitis bacteriana, entre otros. Y continuamos con lo que es intraabdominal o extraabdominal. Esto está más que todo asociado a esas enfermedades que provocan dolores abdominales de una manera muy crónica, es decir, por un periodo de tiempo muy pero muy prolongado. Y en este caso me van a dar a dolores como pueden ser las diarreas, pero también tenemos otros extraabdominales como puede ser el infarto agudo de miocardio que te mencionaba que se puede manifestar en el epigastrio, pero realmente el paciente no está cursando con alguna alteración gastrointestinal, sino que es algo que viene directamente de donde del corazón, entonces yo tengo que aprender a identificar eso.
Entonces, en esas características que pueden ser intraabdominales o extraabdominales tienen algo común y es que el paciente tiene un dolor a nivel, en este caso, que abdominal. También tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un dolor que presente una persona de edad que tiene 87 años a un niño, en donde sabemos que los niños, pues sus terminaciones nerviosas van a estar en mucho mejor estado a comparación de la de los adultos, que ya van a estar un poco más desgastadas y no van a funcionar de forma adecuada. Entonces, aquí tenemos lo que son unas enfermedades crónicas asociadas a un dolor abdominal intenso, dentro de las cuales tenemos colitis ulcerosa, síndrome de colon irritable, úlcera pectídica, enfermedad de Crohn y esofagitis por reflujo. En las extraabdominales tenemos el infarto agudo de miocardio, neumonías, neumotoras, pleuritis o tumores. Entonces, el síndrome de colon irritable es cuando el paciente, en este caso, va a presentar alguna irritación frente a alguna sustancia en específico y permanece en un estado inflamatorio de forma crónica. La enfermedad de Crohn es característica porque se va a desencadenar principalmente en lo que es el intestino delgado. La úlcera pectídica sabemos que se desencadena a nivel de lo que es el estómago y principalmente puede ser porque el paciente coma a deshoras, porque en este caso no se alimente de forma adecuada, entre muchas otras, y también por el consumo persistente de los AINES. La esofagitis por reflujo, pues que el paciente presente una inflamación en el esófago por un reflujo que se desencadena a través de lo que es el estómago. Sabemos que el estómago alberga un líquido ácido que al hacer reflujo al esófago puede lesionarlo. En las extraabdominales, recuerda, infarto agudo de miocardio, neumonías, neumotórax, que sería en este caso aire a nivel del tórax, puede ocasionar un dolor a nivel abdominal, pleuritis, inflamación de la pleura y cualquier tipo de tumor. En ese orden de ideas, para ese dolor debemos de hacer un triage para poder identificar de forma adecuada los signos y los síntomas que el paciente está desencadenando y conforme a ello lo clasifico y asimismo le voy a brindar la atención, porque no todos requieren atención de forma inmediata a comparación de las otras personas que se puedan presentar. Entonces, mira que aquí lo vamos a clasificar en un dolor abdominal en adultos y en niños, porque mencionábamos que en los adultos esas fibras nerviosas van a estar un poco más desgastadas, no van a funcionar de forma igual a comparación de los niños, donde tienen fibras nerviosas un poco más nuevas, más funcionales, y de pronto van a referir dos tipos de dolores distintos y no va a ser de pronto similar. Empezando con la coloración de los adultos, mira que va de rojo a verde, siendo rojo lo más grave y verde algo muy leve. En lo que son los adultos, en el rojo puede estar la vía aérea comprometida, shock y tiene una respiración inadecuada. En el naranja, el paciente puede cursar con vómito con sangre, puede tener sangrado vaginal en caso de que esté, en este caso en su periodo de gestación, una hipertermia, un dolor irradiado muy intenso. Estaríamos hablando de un dolor que referido. Luego tenemos que en la coloración amarilla el paciente puede tener un historial de vómito agudo con sangre, puede tener heces negras, vómito persistente, puede también cursar con fiebre muy alta y tener un dolor en lo que mencionábamos, ese hombro, y el dolor se caracteriza por ser muy pero muy intenso. En la coloración verde ya es algo mucho más leve, el paciente simplemente tiene vómitos, el dolor es moderado y digamos que el problema apenas le empezó, no es algo tan crónico. A nivel de los niños, las cosas van a diferir un poco, sin embargo, permanecen unas que hemos mencionado en adulto. En niños tenemos que la coloración roja va a permanecer igual, vía aérea comprometida, respiración inadecuada y shock. En el color naranja sí va a cambiar un poco porque el paciente va a cursar con exantema petequial, puede también tener en este caso las otras cosas que mencionamos en el de adulto, que es en este caso vómito con sangre, emisión de sangre fresca o alterada por vía rectal, hipertermia, un dolor muy intenso o fiebre alta. En la coloración amarilla específicamente para niño,
También va a diferir un poco a comparación del adulto. El paciente puede tener este historial de vómito agudo, vómito persistente, puede de pronto sentírsele alguna masa a nivel abdominal, el paciente puede estar inconsolable por parte de sus padres, una fiebre alta y un dolor muy intenso. Y finalmente en la coloración verde son vómitos, dolor reciente y problema reciente, es decir, que es similar a lo que sería en adulto. La única diferencia de pronto que cabe resaltar en ese triage que voy a hacer en un dolor abdominal de adultos y niños es que en el adulto cambia un poco en el naranja y el amarillo. De resto, la coloración roja y verde se mantiene igual tanto en adulto como en niño. Continuando, es muy importante que podamos clasificar qué cosa, que yo tenga muy en cuenta la intensidad del dolor, en este caso, señor, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? 10. ¿Cuál es la localización? Que le diga, no, a mí me duele en este caso y le señale el hipocondrio, que le señale en este caso la fosa ilíaca derecha en diferentes lugares. La periodicidad, en este caso, cada cuánto se presenta, que el paciente diga, no, se me presenta una vez por día, cada 2 semanas, cada 2 días, etcétera. También importante los síntomas que lo acompañen y qué tan incapacitante es, porque puede que yo tenga un dolor a nivel abdominal, pero pueda seguir haciendo mis actividades de vida cotidiana, a puede que el paciente no y le toque guardar reposo. El profesional en salud es muy importante que tenga en cuenta esto del triage para poder clasificar al paciente de una forma adecuada. En lo que mencionábamos que era la intensidad de ese dolor, es muy importante tener en cuenta la escala de EVA, en donde yo le digo a mi paciente cuánto le duele de 1 a 10. Y asimismo lo clasifico para más o menos tener una idea de qué tan fuerte es el dolor que el paciente está refiriendo. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que hemos mencionado? Entonces vamos a hacer un recuento pequeño de lo que hemos dicho. Estamos hablando en este caso de la actitud ante un paciente con dolor abdominal, donde ¿qué mencionamos? Mencionamos que es muy importante que tu Pilar tengas en cuenta esos signos y esos síntomas que el paciente lo va a acompañar, que tú puedas tener en cuenta cuándo se presenta o cuál es la característica del dolor visceral, somático y referido. Recordemos de nuevo, el dolor visceral, ten en cuenta que es un dolor que es de difícil localización, el cual se puede acompañar de náuseas, vómito, hipotensión o incluso espasmos, en donde decíamos que era característico de pancreatitis o apendicitis. Ten en cuenta esas dos. Luego mencionábamos el dolor somático, diciendo que era un dolor un poco más localizado, es decir, el paciente de forma específica me podía decir que le dolía en este caso en epigastrio o en hipocondrio derecho, a comparación del visceral, el cual no va a ser localizado, sino que va a ser como difuso. Teniendo en cuenta o volviendo a lo que es el somático, ten en cuenta que se va a caracterizar porque empeora con los movimientos y con la palpación. Este dolor es característico de la peritonitis. Ya yéndonos un poco por el lado de lo que es el referido, ten en cuenta que es un dolor que se origina en una localización diferente a la que se percibe. En este caso, te traigo el ejemplo. El paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, pero el dolor el paciente no lo va en este caso a referir en lo que es la parte precordial, sino que lo puede referir en el epigastrio. Luego mencionábamos la localización donde tenías que tener en cuenta los 4 cuadrantes, en el caso de que a ti te quede más favorable ese, o los 9 cuadrantes. Continuamos con que debemos de hacer un diagnóstico diferencial, donde lo voy a hacer teniendo en cuenta las características del dolor, cuáles son los síntomas que acompañan al paciente y una buena exploración física. Hablábamos posteriormente de esos dolores que podían ser de origen intraabdominal o extraabdominal, donde te ponía el ejemplo del infarto agudo de miocardio. Es un dolor que tiene un origen de forma extraabdominal, pero puede cursar con un dolor a nivel abdominal. Mencionábamos también unas enfermedades crónicas que estaban asociadas a un dolor abdominal intenso.
donde mencionábamos que podría ser la colitis ulcerosa, síndrome de colon irritable o enfermedad de Crohn. Y ya las enfermedades extraabdominales que podían causar con dolor, recuerda siempre ese: infarto agudo de miocardio, neumonía o neumotórax. Finalmente, recuerda que hablamos de lo que es el triage y teníamos que clasificarlo dependiendo si es un dolor abdominal en adultos o un dolor abdominal en niños, mencionando que no era lo mismo el dolor que podía presentar un adulto a un niño. Y donde aquí era muy importante que tuvieras en cuenta qué cosa: intensidad, localización, cada cuánto se le presenta al paciente este dolor, síntomas que lo acompañan y qué tan incapacitante puede llegar a ser, que aquí te lo pongo. Solo que como estoy haciendo el recuento, no estoy como volviendo atrás con esa información, sino que ya te estoy dando lo específico y lo característico para que te quede un poco más fácil poder identificarlo, ¿vale? Entonces continuamos en este caso con la evaluación del paciente con dolor abdominal. ¿Cómo hago en este caso esta evaluación? Esta evaluación entonces la voy a hacer teniendo en cuenta la historia clínica de mi paciente, donde claramente debo de indagar en motivo de consulta, antecedentes, si ha tenido cirugías previas, si tiene algún tratamiento, alergias, vacunas, consumos, hábitos tóxicos, entre mucha otra información que debo de preguntarle al paciente para poder tratar de descubrir cuál es la causa o lo que desencadenó ese dolor abdominal. En los vómitos, muy importante tener en cuenta si hay hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Hematemesis es cuando el vómito sale con sangre, y entonces cuando el vómito sale con sangre es cuando yo en este caso voy a pensar que mi paciente puede estar cursando con una úlcera pectídica. Cuando el dolor en este caso se desencadena o precede a vómitos, es característico ¿de qué? De apendicitis. Listo. Cuando el paciente vomite cada 10 minutos, esto es muy característico de intoxicación alimentaria. Entonces te he mencionado tres cosas. Si el paciente tiene vómito con sangre, que es hematemesis, hablamos de una úlcera pectídica. Si el paciente tiene un dolor abdominal en conjunto con lo que son vómitos, hablamos de una apendicitis. Y cuando el paciente vomita cada 10 minutos o de forma muy frecuente, podemos estar hablando de que el paciente tiene una intoxicación alimentaria. Debemos de tener en cuenta el patrón intestinal, valorar cómo es el sangrado, diarrea, estreñimiento o si hay cambios a nivel de las heces y cuál fue su última deposición. Frente a los síntomas, en este caso de origen urinario, si el paciente tiene hematuria, orina con sangre, disuria, que es un dolor al orinar, un dolor en fosa ilíaca, en lo que es la fosa lumbar, que me puede indicar el paciente con cólico renal. Si hay un dolor en este caso suprapúbico, ¿que sería en qué lugar? Sería principalmente en lo que es el hipogastrio. Yo pensaría que el paciente puede tener un dolor de característica renal. Y ya en los problemas ginecológicos que el paciente pueda cursar, principalmente tendremos la ruptura de un embarazo ectópico, un quiste ovárico, miomas uterinos, entre diferentes cosas. Entonces es muy importante que ustedes como personal de enfermería tengan en cuenta estas cosas. Entonces la vamos a volver a recordar. Debes de hacer una muy buena historia clínica tratando de englobar el motivo de consulta del paciente, antecedentes, si ha tenido cirugías previas, si tiene algún tratamiento actualmente. No solo eso, sino también si el paciente está cursando con vómitos, la característica de los vómitos, también valorar en este caso un patrón intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente ha tenido diarrea, estreñimiento, cambios en las heces, en los síntomas, en este caso urinarios, mencionábamos el paciente con hematuria, sangrado intestinal,
mencionábamos el paciente sí con hematuria, disuria, que era un dolor al orinar, un dolor también en fosa lumbar que me podía indicar que un cólico renal. Y finalmente lo que son los problemas ginecológicos, donde el más frecuente es la rotura de un embarazo ectópico. Ya en la exploración física principalmente debemos de tener en cuenta cómo está el nivel de conciencia de mi paciente. Aquí es muy importante que yo tenga en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene un nivel de conciencia adecuado, pues no me va a poder decir de forma, en este caso, clara qué es lo que realmente tiene y cuál es el dolor que está presentando. Debemos de tener en cuenta cómo es la hidratación del paciente con la coloración de piel y mucosas, observar de forma general su aspecto físico y cuál es la postura que tiene, porque recuerda esa postura antiálgica que te mostré, que puede ser característico cuando el paciente tiene un dolor de origen que, entonces la vamos a ver otra vez, de origen somático. Esta postura, ¿vale? Bueno. En la exploración tienes que observar también las constantes vitales y si el paciente tiene una distensión abdominal como lo es líquido o gas. También si cuenta con cicatrices, lesiones o cualquier otro tipo de anormalidad. ¿Cómo haces la valoración abdominal? Para la valoración abdominal vas a tener en cuenta 4 cosas. La inspección. La inspección, ten en cuenta que solamente es cuando yo estoy mirando, observando a quién, a mi paciente. Y en este caso, buscando algún tipo de estría, cicatriz o lesión característica. Posteriormente, ausculto los 4 cuadrantes. Si en este caso el paciente tiene un sonido pero muy fuerte, puede ser que tenga muchos gases. Luego debemos de percutir los 4 cuadrantes, posteriormente los palpo y en este caso cuando el paciente tiene un abdomen en tabla, es decir, que está muy rígido o hay como una contracción persistente y sostenida a nivel abdominal, esto me puede indicar que es algo urgente y que posiblemente deba de llevarlo a cirugía. En la palpación, primero haces una palpación superficial, posteriormente una profunda. Tienes que tener en cuenta esas áreas dolorosas que el paciente pueda desencadenar. Haces signo de Blomberg, Murphy y en caso de que el paciente tenga espasmo, dolor abdominal, masas o asitis. Entonces recuerda que la asitis es básicamente esto, cuando el paciente tiene una acumulación de líquido a nivel que abdominal. Eso es lo que llamamos ascitis. Ahora vamos a tener en cuenta esos criterios de gravedad, pero antes de pasar a los criterios de gravedad, quiero que veas un pequeño video de más o menos cómo tú debes de hacer la exploración física de lo que sería en este caso el paciente con dolor abdominal, ¿vale? Entonces, mientras te pongo el video, recuerda entonces esos tipos de dolor, que puede ser un dolor visceral, que puede ser un dolor somático y puede ser un dolor referido. Ten en cuenta que el dolor en este caso visceral se caracteriza por ser difuso, es decir, que el paciente no puede localizarlo, se le dificulta. Bueno, en ese orden de En ideas, el entonces te voy a poner este video para que entonces tú puedas identificar y observar cómo debes de evaluar a ese paciente. percar a los órganos. El abdomen comienza con la inspección, le sigue la auscultación, percusión y palpación. Entonces ten en cuenta, tú primero inspeccionas, posteriormente ¿qué haces? Auscultas, percutes y luego ¿qué haces? La palpación. Sin embargo, en todos estos momentos tenemos que saber ubicar a los órganos. Para esto dividimos en 9 cuadrantes del abdomen. Recuerda, lo puedes dividir en 9 cuadrantes o en 4 cuadrantes. Trazamos 2 líneas verticales por el medio de la clavícula y 2 líneas horizontales, una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca anterosuperior.
Así, los cuadrantes son 3 en la línea media: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Y 3 a cada lado: hipocondrio derecho e izquierdo, flancos y fosas ilíacas derecha e izquierda. Dentro de la inspección, por un lado, tenemos a la dinámica y por otro, la estática. En esta última nos enfocamos en la forma, dimensión y características del abdomen, mientras que en la inspección dinámica nos interesa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es romboidal. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana, sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, Entonces, ten en cuenta que ahí estamos hablando de la inspección, donde debes de tener en cuenta si hay una distensión abdominal, que en este caso el abdomen esté simétrico tanto al lado derecho como el izquierdo, si el paciente tiene estrías, cicatrices o algún tipo de lesión. al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas, la tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico, sobre todo en personas mayores. Entonces, mira, ahí lo del latido aórtico es muy importante porque eso me puede indicar que el paciente en este caso, si es un latido muy pero muy fuerte, pueda contar con qué, con un aneurisma, que recuerda que ese lo mencionamos bastante, ¿vale? A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, ¿Por qué? Porque recuerda que si hay un aneurisma roto, vamos a tener un dolor que es de característica referida, el cual se puede manifestar en la parte inferior de la espalda o de los muslos. ¿Por qué es un dolor referido? Porque se origina en una localización diferente a la cual se va a percibir. en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos. No hace falta que ocultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos ocultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristaltismo. Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino, o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un híleo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el híleo adinámico. Entonces, mira, por lo menos eso es muy característico porque ahora más adelante vamos a ver un cuadrito comparativo donde vamos a tener en cuenta esas causas más frecuentes de dolor abdominal y ver cómo esto va a estar implicado. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y uno o dos dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastrio. Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Trop lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia arriba, el límite es el quinto espacio intercostal. Hacia afuera, llega hasta la línea axilar anterior, que se... Mira, eso es muy importante porque tú vas a decir como que no, muchas cosas, pero no. Eso es importante porque a veces cuando el paciente en este caso
tiene una enfermedad de origen extraabdominal, este espacio que ella está mencionando se puede borrar o puede cambiar, en este caso el sonido característico cuando yo lo percuto, como puede ser en el caso de un neumotórax, ¿vale? Se corresponde con el vaso. Finalmente, abajo lo delimita el reborde costal. El espacio es timpánico porque el contenido es el estómago, un gran órgano hueco. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos, Ajá, mira, ella ahí me está diciendo. Mira que esa imagen que veo ahí es perfecta porque mira que ese pulmón, en este caso, descendió mucho más de lo que es la parte torácica y ya está ocupando la zona que abdominal, como observas ahí. Y mira que ahí cuando tú percutas, pues no se va a escuchar timpánico como ella dijo que era la característica, sino que se va a escuchar mate por ese derrame que hay a nivel de lo que es el pulmón o bueno, la pleura. se puede tornar mate. El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Mira, eso es lo más importante de la percusión. Ahora vamos a continuar con palpación. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen. Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. En esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones. Una vez realizada la palpación general, hacemos la palpación específica de cada órgano. Para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular. Es un órgano que tiene movilidad respiratoria, va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración. Hay varias maniobras para palpar el hígado. En la maniobra de la mano en cuchara, se flexionan las articulaciones metacarpo-falángicas Mira, aquí es muy importante pues poder palpar el hígado. Mira cómo ella nos lo va a explicar, que es muy fácil. y las interfalángicas levemente, y se palpa con el borde cubital. Es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma, ya que esta región tiene menor sensibilidad. Comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha, siguiendo la relación inspiración-expiración. Cuando el paciente inspira, respira hondo, por favor, yo dejo la mano quieta, intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable. Cuando el paciente expira, avanzo y profundizo. Y ahí puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo. Se considera normal encontrarlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, aunque también es frecuente no llegar a palparlo. Otra maniobra es la palpación de materia fecal. Bueno, ahora vamos a ver la palpación del latido aórtico. Ese me interesa por lo que te mencionaba. El dolor cuando es referido, que recuerda que el referido es uno que se origina en una localización diferente a la que se percibe, es característico de un aneurisma roto y un aneurisma se puede formar en lo que es la aorta. Recuerda que cuando hay un aneurisma roto, el dolor referido puede ser en la parte inferior de la espalda y muslo. La palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda.
En las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta. Y en caso de no poder, utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación. Normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico. Es importante esta maniobra, porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja la mano. De acá en adelante vamos. Listo, ahora vamos a ver las situaciones especiales que por qué me interesa eso. Porque acá en el documento me dice que en la palpación yo puedo observar el signo de Blomberg y de Murphy, que me interesa que tú reconozcas cuáles son. A estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa y contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Mira, eso que ella acaba de decir es muy importante porque en la palpación mencionábamos que cuando una persona tiene el abdomen en tabla, quiere decir que hay tanto dolor que esas fibras musculares están muy contraídas, de tal forma que el paciente va a tener un dolor muy intenso. Entonces lo voy a volver a poner para que le prestes mucha atención. Huecas. Se denomina abdomen o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como Entonces, abdomen en tabla cuando perforación de vísceras huecas. por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza el hígado. De esta forma. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano. Esa es la de rebote, que es la que te mencionaba, ¿listo? Se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor. Los puntos dolorosos, justamente, son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos. Si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones, normalmente lo encontramos acá. Entonces, ahora vamos a ver ese punto de Murphy que quiero que le prestes mucha atención para que tú sepas hacerlo. La vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior. Por eso, cuando la vesícula está inflamada, este punto es doloroso, el punto de Murphy. En el signo de Murphy, le pedimos al paciente que respire hondo, y al presionar este punto, es tanto el dolor que le corta la respiración. Listo. Entonces, básicamente eso es como lo más importante que tú debes de tener en cuenta de ese examen físico a nivel de lo que es el sistema o lo que es la zona abdominal. Ahora sí vamos a continuar un poco con lo que son los criterios de gravedad. Los criterios de gravedad serían en este caso una frecuencia respiratoria mayor a 30, en este caso, o si no que sea menor a 10. Ausencia de pulsos a nivel periférico me puede indicar una isquemia, disminución del nivel de conciencia, que tengamos signos de hipoperfusión en piel y mucosas, como me puede indicar un sangrado interno, una distensión abdominal, que ya te mostré cómo era la ascitis, o que tengamos líquido en este caso libre. Mira lo que es la ascitis, te mencionaba esta imagen, que es la acumulación de líquido a nivel abdominal. También aquí en los criterios de gravedad podemos tener en este caso esos ruidos de lucha o de silencio abdominal, como nos mencionaba el video, que nos podía indicar un hilio paralítico. También otro criterio de gravedad, hematomas o heridas, que en este caso el dolor sea mayor a 6 horas y que tenga una masa pulsátil característico de aneurismas. Teniendo en cuenta eso que hemos mencionado, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que tú vas a utilizar? Un electrocardiograma, también le vas a el paciente a hacer unos exámenes de sangre, de orina y de las heces, una radiografía en este caso de tórax. También debes de tener en cuenta
una endoscopia o un TAC en caso de ser necesario, pero los principales es electrocardiograma, analítica sanguínea, orina y heces y la radiografía de tórax. Y también en caso de ser necesario se hace lo que es la endoscopia, el TAC, y todo esto va a depender de cómo sea la característica que el paciente esté presentando. Es muy importante poder priorizar lo que realmente es importante. Por ende, tú debes de observar, vigilar y valorar adecuadamente a el paciente. Entonces, ¿qué es lo característico o lo fundamental acá? Debes de evaluar la vía aérea del paciente y en caso de que no esté teniendo algún tipo de obstrucción, quitar eso que esté obstruyendo, le das oxigenoterapia si así lo requiere, se evalúa la función cardiorrespiratoria mediante lo que es un monitor, miramos en este caso, lo canalizamos en caso de que el paciente esté en una hipoperfusión o necesite líquidos. Lo que mencionábamos, le hacíamos al paciente pruebas analíticas como lo era sangre, orina y heces. También al paciente se le hacía tratamiento farmacológico dependiendo de lo que presente, como pueden ser analgésicos para el dolor, espasmolíticos, antieméticos o antibióticos. En caso de ser necesario, se pone sonda nasogástrica o vesical, un tratamiento quirúrgico si así lo requiere y prepararlo para cirugía. Teniendo en cuenta eso, el diagnóstico de enfermería en este caso puede estar relacionado con la ansiedad, diarrea, que pueden ser cambios en la dieta del paciente, estreñimiento, dolor agudo o crónico o alguna alteración en la nutrición. También relacionado con el déficit de volumen de líquidos, como puede ser un sangrado, vómito o diarrea persistente que el paciente pueda estar cursando. Importante que si el paciente tiene dolor abdominal y tiene vómitos con sangre, en este caso sí o sí tienes que administrarle lo que es líquidos mediante un catéter corto. Incluso se pueden llegar a usar dos. Si el dolor en este caso es abdominal, solo abdominal, no se le tiene que poner analgésico hasta que hayamos hecho de forma adecuada lo que es el examen físico, ¿vale? Y en estos pacientes nunca se le tiene que dar nada por vía oral, porque si el paciente tiene alguna perforación o un sangrado, pues esto lo que va a hacer es agravar mucho más lo que el paciente tiene a nivel interno. En ese orden de ideas, entonces ya hemos mencionado varias cosas importantes. Dentro de ellas vamos a hacer entonces un pequeño recuento de lo que hemos mencionado. Mencionamos en este caso todo lo característico del examen físico a nivel abdominal, esos criterios de gravedad que me ayudan a identificar que mi paciente está cursando con algo que realmente es comprometedor. Luego mencionamos esas pruebas diagnósticas, principalmente electrocardiograma, analítica de sangre, orina y heces, radiografía de tórax y en caso de ser necesario, endoscopia, colonoscopia, entre otras. En esos diagnósticos de enfermería mencionábamos 5 principales: ansiedad, diarrea, estreñimiento, dolor agudo o crónico, déficit de volumen de líquidos y falta un número 6, que sería la alteración de la nutrición por defecto. Ten en cuenta que a un paciente con dolor abdominal no le tienes que poner analgésicos hasta que no hayas hecho la exploración física. Y correspondiente a los criterios de gravedad, ten en cuenta que es una frecuencia respiratoria aumentada, que el paciente tenga ausencia o asimetría en sus pulsos periféricos, signos de hipoperfusión, que tenga una masa pulsátil, una distensión abdominal, recuerda la ascitis, y que el paciente tenga una disminución de qué, del nivel de conciencia. Ahora sí, ya hablando de forma más específica de esos diagnósticos de enfermería, vamos a hablar de la ansiedad. Aquí en este caso lo importante es que el paciente pueda identificar cuáles son esos síntomas indicativos de ansiedad y asimismo pueda comunicarlo para que se le pueda dar un apoyo emocional y que él pueda afrontar esto de una forma adecuada. En el caso del profesional de enfermería, deberá de a el paciente
enseñarle a distinguir estos síntomas de ansiedad y darle técnicas de relajación para que él pueda, en este caso, poder controlar eso. En el déficit de volumen de líquidos principalmente es por una pérdida activa de volumen de líquidos. Puede ser característico de que el paciente tenga sequedad de piel y mucosas, disminuya la diuresis, tenga una disminución de la tensión arterial y aumente la frecuencia de su pulso. Es característico que aquí el paciente pueda cursar con taquicardia e hipotensión. Aquí es muy importante vigilar los signos vitales del paciente. Aquí, ¿cuál es la característica? Que el paciente esté hidratado. Por tal, se tiene que darle una administración de líquidos y que tienes que monitorear los signos vitales. En este caso, en caso de ser necesario y el paciente cuente con vómitos, se le tiene que aspirar, se tiene que vigilar que el estado de hidratación, muy importante. Luego vamos a pasar a lo que es ese dolor agudo. El dolor agudo es muy importante porque ten en cuenta que el paciente no sabe a veces con exactitud de dónde se está desencadenando este dolor. Recuerda, no tienes que anestesiar al paciente sin previamente haberle hecho el examen físico. Acá debemos de tener en cuenta cómo es la textura de la piel del paciente. El paciente tiene que tener la capacidad de poder decir cuál es eso que le está desencadenando el dolor y para que así, en este caso, el personal de salud pueda ayudarle a controlar el dolor, que pueda estar cómodo y en este caso que se le administren analgésicos o medicamentos para disminuir dicho dolor. Acá recuerda que es importante valorar el dolor, cuánto dura, dónde se localiza y ten en cuenta que el paciente en este caso, ¿qué pasa? Hay en este caso cierto tipo de procedimientos que pueden provocar dolor y entonces tenemos que ayudar al paciente a que los identifique. También tenemos que emplear medidas de control antes de que el dolor sea mucho más grave. En las unidades de observación debemos de tener en cuenta el seguimiento que se le tiene que hacer al paciente con este dolor, donde debemos de tener en cuenta si es necesario transfusión de hemoderivados, que la analgesia sea efectiva y el paciente disminuya el dolor, repetir de forma constante las pruebas diagnósticas como lo es electrocardiograma, analítica en sangre, orina y heces, y cómo han evolucionado los síntomas del paciente a comparación de cuando llegó y cómo está días después. ¿Cuáles son esas recomendaciones al dar de alta a mi paciente? Entonces decirle a mi paciente que acuda nuevamente a urgencias si en este caso presenta síncope, disminución de diuresis, si tiene en este caso un empeoramiento del dolor, si tiene fiebre muy elevada o escalofríos, sangre con vómito o incluso sangre en las heces o cualquier otro síntoma nuevo que sea muy grave, que el paciente de forma inmediata vuelva de nuevo a urgencias. Ahora tenemos en este caso este cuadro que es una comparativa de esos dolores abdominales más pero más frecuentes. Mira que realmente son varios y voy a tratar de resumírtelo y dártelo de forma rápida y clara. Entonces, pero antes de eso, entonces vamos a recordar qué es todo lo que tú tienes que hacer cuando te llega el paciente con un dolor abdominal en urgencias. Entonces, lo primero que tú haces es identificar si los signos y síntomas que acompañan al paciente, en este caso, si el dolor del paciente es de carácter visceral, somático o referido. Luego, ¿dónde se localiza ese dolor? Preguntarle al paciente por eso. Después de que tú diferenciaste si era un dolor somático, visceral o referido, para que posteriormente tú tuvieras en cuenta dónde se localizaba, tienes que tener en cuenta si este dolor o esa localización puede ser de origen intraabdominal o extraabdominal. Luego de esto, ese dolor tienes que clasificarlo conforme a el triage que te mostré la coloración y eso en este caso iba a depender si estábamos hablando de un adulto o de un niño porque mencionábamos que no pueden sentir los mismos tipos de dolores.
Posteriormente a ello, pues teníamos que evaluar de forma adecuada a este paciente, haciéndole que una buena historia clínica, teniendo en cuenta la característica de los vómitos, cómo es su patrón intestinal, síntomas urinarios o algún problema a nivel ginecológico. Posterior a ello, hacemos la exploración física, que fue el video que te mostré, donde podemos encontrar todo lo característico, pero ten en cuenta que la valoración física se compone de 4 puntos: inspección, lo que tú observas, auscultación con el fonendoscopio, la percusión de cada uno de esos cuadrantes y finalmente la palpación. Recuerda esos criterios de gravedad que mencionamos, las pruebas diagnósticas que debes de hacer para poder tener en cuenta qué es lo que realmente tiene el paciente, y ese diagnóstico de enfermería mencionando que era ansiedad, diarrea, dolor agudo o crónico, estreñimiento, alteración de la nutrición por defecto o déficit de volumen. Y finalmente, con todo y ello llegamos aquí a lo que son esas causas más frecuentes, y entonces vamos a describir cómo es cada uno. Con respecto a lo que es la apendicitis, ten en cuenta que ella tiene un comienzo más que todo de origen de forma gradual. Entonces, para que te quede a ti mucho más fácil, vamos entonces a clasificarlos a los que tienen ese comienzo de origen, en este caso gradual, para que entonces nos sea mucho más fácil identificarlo. Entonces, los que tienen en este caso de origen gradual, mira que son en este caso 5 principales: la apendicitis, la diverticulitis, la obstrucción la obstrucción de lo que es a nivel gastrointestinal, la gastroenteritis o la enfermedad inflamatoria a nivel pélvico. Mira que esas 5 se caracterizan por tener un comienzo de forma gradual. Entonces, cuando tú interrogues al paciente y veas que en este caso le empezó ese dolor de forma gradual, tú puedes pensar en 5 cosas principales: apendicitis, diverticulitis, obstrucción gastrointestinal, gastroenteritis y enfermedad pélvica. Tú te vas a preguntar qué es la diverticulitis, no sé si de pronto te acuerdas cuando lo vimos en cirugía, que creo que estabas viendo. Mira, esto es un divertículo. Básicamente es porque porque lo que sería en este caso, se va a herniar lo que es la mucosa o la submucosa de lo que es la parte a nivel de gastrointestinal. Esto principalmente se presenta en el colon sigmoide, ten eso muy en cuenta y mira esa herniación que podemos observar. Ahora vamos a hablar de los trastornos que se caracterizan porque ellos van a ser de un comienzo muy rápido. Cuando es de comienzo rápido, yo solamente voy a pensar en 2 cosas: en un cólico biliar o en una pancreatitis. Y finalmente voy a pensar en lo que son 3 cosas cuando tienen un comienzo de forma brusca, en donde serían en este caso, primero, una úlcera perforada, una isquemia a nivel de lo que es el mesenterio, la ruptura de un aneurisma a nivel de la aorta y la rotura de un embarazo ectópico van a comenzar de forma que brusca. La diferencia de cada uno de estos, la verdad, lo vamos a hacer dependiendo de qué, de su localización. Mira, aquí en este caso lo característico que a mí me llama mucho la atención es que mira que en este caso la obstrucción gastrointestinal y lo que es el infarto mesentérico, ambos pueden tener localización periumbilical, al igual que la gastroenteritis. Entonces, mira, la obstrucción gastrointestinal, la isquemia mesentérica y la gastroenteritis van a tener una localización de origen periumbilical. Luego continuamos con lo que es la apendicitis, que mira que es muy característica porque inicia a nivel periumbilical, pero posteriormente a dónde va, a fosa ilíaca derecha. El del cólico biliar, mira que es el único y característico que se da en donde, en hipocondrio derecho. La pancreatitis, mira que me refiere que principalmente se da en epigastrio y se da en cinturón, es decir, que va a rodear todo como si fuera en banda.
Continuando, mira que la úlcera pectídica también se da en el epigastrio, pero no en cinturón, como si lo es en la pancreatitis. La diverticulitis que te mostraba que entonces eran estos pequeños saquitos que se iban a formar en lo que era esa parte gastrointestinal se caracterizaba principalmente porque se da en la fosa ilíaca izquierda, que es donde principalmente se ubica el colon sigmoide. El embarazo ectópico, mira que es más característico de lo que vendría siendo fosa ilíaca izquierda y también se puede localizar a nivel pelviano. Listo. En ese orden de ideas, ten en cuenta cada una de esas cosas. Ahora luego de haber mencionado cada uno, vamos a mirar cuáles se irradian. Entonces mira que los que se van a irradiar básicamente van a ser pocos. Se va solamente a irradiar la apendicitis, el cólico biliar, pancreatitis, la rotura de un aneurisma y la enfermedad inflamatoria pélvica son las únicas que se van a irradiar. La apendicitis se irradia a fosa ilíaca derecha, el cólico biliar se irradia en la escápula, la pancreatitis también se irradia en la escápula, pero ten en cuenta que el cólico es más de hipocondrio derecho y la pancreatitis es más de epigastrio y en banda. La rotura del aneurisma también se va a irradiar en lo que es espalda y flanco y la enfermedad inflamatoria pélvica en la parte alta del muslo. Entonces, ten en cuenta cada una de esas características para que puedas diferenciar de dónde viene en este caso el dolor. Otro muy, pero muy, muy importante es cómo es la descripción de ese dolor, donde vamos a tener en cuenta que puede ser de forma, en este caso puede ser de forma continua y cuando es continua solamente vas a pensar en tres: apendicitis, diverticulitis y enfermedad inflamatoria pélvica. Solamente esas tres son las que se van a presentar como con un dolor de forma continua. Luego tenemos los que son de característica, en este caso, constrictivo, que cuando es constrictivo solo voy a pensar en cólico biliar. Cuando es en este caso intenso, pensaré en este caso en dos, como lo es una úlcera, como lo es en este caso una isquemia del mesenterio o una rotura de un embarazo ectópico. Y finalmente tenemos que cuando es de característica de úlcera perforada, esquemante, cuando se rompe un aneurisma, como lo dice, es desgarrador y por gastroenteritis va a ser algo mucho más espasmódico. Bueno, en ese orden de ideas, ten en cuenta cada una de esas características que te mencioné. Y bueno, ya en el resumen de lo que es este tema, el algoritmo del dolor abdominal es: tienes que primero tener en cuenta si tu paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, tú de forma inmediata tienes que hacerle pruebas diagnósticas para determinar qué le está desencadenando esa inestabilidad. Esas pruebas diagnósticas son electrocardiograma, analítica sanguínea en orina y heces. Si es necesario, le haces una radiografía de tórax y le avisas de forma urgente a cirugía. Si el paciente está estable, tú le haces una valoración donde ten en cuenta que tú a el paciente debes de hacerle una buena historia clínica, teniendo en cuenta lo que sería la característica de los vómitos, cómo es el patrón intestinal, si tiene síntomas urinarios o algún problema ginecológico en el caso de las mujeres. Una vez tú haces eso, haces la exploración, en este caso física, donde ten en cuenta que debes de al paciente hacerle cuatro cosas: la inspección, la auscultación, la percusión y finalmente lo vas a palpar. En esa exploración física también tienes que hacer lo que serían esas pruebas diagnósticas,
como lo es electrocardiograma, analítica sanguínea, orina y heces, radiografía de tórax, sedimiento urinario, un test de embarazo, radiografía de tórax y también simple de abdomen. ¿Qué pasa? Aquí es importante que tú hagas lo siguiente. Cuando el paciente está inestable, le hiciste pruebas diagnósticas, le avisas a cirugía y si tiene en este caso esas pruebas diagnósticas alteradas, más lo que es un abdomen agudo, en este caso ten en cuenta que a el paciente se le puede hacer que se le puede en este caso pues mandar a cirugía o darle analgésicos para el dolor como lo son los opioides o los AINES y si el paciente en este caso se encuentra deshidratado, pues le damos líquidos como lo de solución salina o lactato de Ringer. Es importante que no tome nada por vía oral. Y finalmente, si el paciente tiene todo normal, pero sin embargo hay dudas en el diagnóstico, se le puede dar de alta y mandárselo para su casa y decirle que tenga en cuenta esos síntomas o signos de peligro o se le puede ingresar para hacerle tratamiento. Bueno, Pilar, con esto terminaríamos lo que sería entonces el tema número 7.